Muy buenos días chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a esta clase sobre la literatura modernista hispanoamericana. En las clases anteriores ya hemos trabajado con respecto a la literatura hispanoamericana, la literatura precolonial, luego la literatura colonial, luego nos enfocamos en la literatura romántica y hoy y durante los próximos 15 días nos estaremos enfocando en la literatura modernista hispanoamericana. Luego de estos 15 días abordaremos lo que es ya finalmente la literatura contemporánea del siglo XX y parte del siglo XXI. Muy bien, pero lo que hay que aclarar, y esto es importante, es que como es imposible abarcar todo el movimiento de una sola tirada, es decir, todo el movimiento, en este caso, modernista, solamente vamos a abordar los autores y las características más importantes, ¿no? Quién sabe, a lo mejor alguno de ustedes se apasione y siga investigando por su propia cuenta, que sería finalmente el ideal o el imperativo de la educación, ¿no? Que ustedes puedan seguir indagando por su propia cuenta y por sus propios medios, ¿no? Buscando también la ayuda necesaria sobre el tema que más les haya apasionado. Muy bien, vamos a iniciar entonces con el modernismo. Espero hoy no extenderme tanto y ser lo más concreto posible. El modernismo hispanoamericano destaca sobre todo por la renovación del lenguaje poético que puede verse sobre todo en el léxico que se usa en los poemas y también en la forma de escribir y de nombrar al mundo, ¿no? Tiene una predilección sobre todo por los campos semánticos que evocan a lo exótico, el refinamiento, el lujo, la música y también es muy propio del modernismo que los poemas se llenen de cultismos y también de piedras preciosas, de flores, animales extraños, materiales nobles, que la mariposa, que el pavo, que el color azul y ante todo también pues el cisne, que son como animales tan representativos de la literatura modernista. Todo esto es muy habitual en este tipo de poesía. Hoy traje una obra de Rubén Darío que es, según los historiadores y los expertos en el tema, la obra más importante de la literatura modernista hispanoamericana. Voy a compartir con ustedes un pequeño poema de él para que se vea reflejado todo esto que acabo de decir, que es muy propio del modernismo, es decir, todo esto exótico, el refinamiento, el lujo, los juegos musicales, los cultismos, todo esto se ve muy claro en el siguiente poema. Paisaje, Rubén Darío. Hay allá, en las orillas de la laguna de la Quinta, un sauce melancólico que moja de continuo su cabellera verde en el agua que refleja el cielo y los ramajes, como si tuviese en su fondo un país encantado. Al viejo sauce llegan aparejados los pájaros y los amantes. Allí es donde escuché una tarde un rumor de beso cerca del tronco agobiado y un aleteo en la cumbre. Estaban los dos, la amada y el amado, en un tronco rústico bajo un sauce. Al frente se extendía la laguna tranquila, con su puente enarcado y los árboles temblorosos de la ribera, y más allá se alzaba, entre el verdor de las hojas, la fachada del palacio de la exposición, con sus cóndores de bronce en actitud de volar. La dama era hermosa, él un gentil muchacho que le acariciaba los dedos y los labios y los cabellos negros y las manos gráciles de ninfa. Y sobre las dos almas ardientes y sobre los dos cuerpos juntos cuchicheaban en lengua rítmica y alada las dos aves. Y arriba el cielo con su inmensidad
y con su fiesta de nubes, plumas de oro, alas de fuego, vellones de púrpura, fondos azules, flordelizados de ópalo, derramaba la magnificencia de su pompa, la soberbia de su grandeza augusta. Bajo las aguas se agitaban, como en un remolino de sangre viva, los peces veloces de aletas doradas. Al resplandor crepuscular, todo el paisaje se veía como envuelto en una polvareda de sol tamizado, y eran el alma del cuadro aquellos dos amantes. Él, moreno, gallardo, vigoroso, con una barba fina y sedosa, de esas que gustan de tocar las mujeres. Ella rubia, un verso de Goethe, vestida con un traje gris lustroso y en el pecho una rosa fresca, como su boca roja que pedía el beso. Es un poema que se llama Paisaje, del poeta nicaragüense Rubén Darío. En Rubén Darío es quizá donde más se desarrolla el movimiento modernista, ¿no? Pero debe admitirse que el modernismo en Hispanoamérica inicia con el cubano José Martí, ¿no? Para quien el arte siempre fue visto como un vehículo, como un instrumento en el cual el escritor se apoya para expresar sus emociones y sentimientos humanos y a su vez pues mejorar las condiciones de la sociedad. El modernismo de José Martí rechaza profundamente todos los modelos artísticos españoles y es por ello que en los poemas de José Martí se puede ver, digamos, o se puede apreciar ese sentimiento de liberación y reafirmación latinoamericana. El arte de José Martí es el arte, valga la redundancia, que se compromete también con matices políticos y donde se tocan las problemáticas sociales de su época. Por ejemplo, en esta pequeña estrofa que voy a leer de uno de sus poemas, se llama Versos Sencillos, dice así: oculto en mi pecho bravo la pena que me lo hiere. El hijo de un pueblo esclavo vive por él, calla y muere. Nótense aquí varias cosas. Primero el juego el juego rítmico, ¿sí? Entonces acá rima bravo con esclavo, hiere y muere también riman. Esa es una característica entonces de la poesía modernista, ¿no? La rítmica. Y nótese también el contenido. Entonces aquí nos está diciendo en esta estrofa: el hijo de un pueblo esclavo vive por él, calla y muere. Ahí se está reflejando sobre todo un disgusto por las problemáticas de su tiempo, ¿no? Lo que decía hace un momento. Eso es lo que se ve en José Martí. Sin embargo, como ya lo venía diciendo, es en el nicaragüense Rubén Darío donde se da, digamos, el culmen del modernismo en la literatura en lengua castellana. ¿Sí? Digamos que es en esta obra donde florece todo el modernismo hispanoamericano. Por ejemplo, en el poema que les acabé de leer, que se llama Paisaje, están muy claros todos estos juegos donde se demuestra también parte de la realidad que rodea a los poetas modernistas, ¿no? En una época que puede considerarse hostil, de guerras también, donde todavía estas revoluciones de Europa estaban todavía a flor de piel, inundando el mundo con sus ideas. Entonces el modernismo también viene a entrar a jugar en todo este campo cultural. Bien, digamos que las maneras en las que se puede expresar la insatisfacción dentro de la literatura modernista son desde la evasión, desde el refugio y desde el enfrentamiento. La evasión, en tanto que lo que busca la poesía modernista es evadirse a mundos lejanos, ideales, exóticos,
y opuestos al contexto que rechazan, ¿no? La mitología, los paraísos exóticos, los cuerpos y las leyendas son muy propios de esto. El refugiarse también, entendido como un refugio en un mundo interior, para expresar poéticamente los sentimientos más íntimos y conectarlos con la realidad mediante símbolos poéticos, ¿no? Los sueños, la tarde, el crepúsculo, la fuente, los pájaros, la luna, las abejas, el jardín, los ruiseñores, los colores, y un amplio etcétera, ¿no? Y el enfrentarse o el enfrentamiento también como ese choque o ese darle la cara y darle el cuerpo a esa realidad que disgusta, esa realidad que se quiere denunciar y que se critica también mediante una poesía reflexiva, clara y ante todo comprometida. De ahí, pues se puede decir que las características más importantes del modernismo sean, primero, el objetivo de crear belleza, no la poesía que no busque de alguna manera la belleza, pues no puede llamarse poesía. El interés también por temas mitológicos y exóticos. La evasión hacia lo lejano y hacia lo que en el siglo XVIII y XIX se llamó el intimismo, que es la búsqueda de uno mismo para sacarla y ponerla a pensar con, con el mundo, ¿no? Lo otro es el estilo, lo esteticista, lo sensorial, lo refinado y la abundancia de recursos retóricos, como se ve, por ejemplo, en la poesía de José Martí y también en la de Rubén Darío, y sobre todo en esta obra que contiene sonetos, contiene juegos rítmicos y un montón de figuras retóricas, puede verse eso, ¿no? El juego y la abundancia de recursos retóricos es una de las características principales de la literatura modernista. También, perdón, el predominio del verso, que es, digamos, un poema se compone por estrofas, por versos. Los versos pueden componerse por sílabas, puede ser en decasílabos si es un soneto, entonces debe rimar también el primero con el cuarto, el segundo con el tercero, y así sucesivamente. Todo esto se ve en la literatura modernista y sobre todo en el autor más representativo de este género como lo es Rubén Darío. Y lo que también se ve en la literatura modernista como una característica fundamental es el esteticismo junto a un tono más existencial. Entonces acá se preguntan también por el sentido del estar en el mundo y cómo eso se puede poetizar. Sí, luego en el siglo XX, pues como ya lo he dicho antes en videos y en clases pasadas, el existencialismo se desarrolla más fuerte, pero el existencialismo del siglo XX, que se desarrolla sobre todo en Alemania y Francia con Sartre y con Heidegger, toma sus bases mucho más atrás, desde los propios movimientos artísticos y los movimientos literarios como es el modernista, ¿no? En ese caso europeos. Y esto pues repercute de alguna manera en lo que acá se suele llamar un principio literario como es el modernista. Ahora bien, el modernismo en Colombia fue un movimiento literario que tuvo su inicio sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX y se mantuvo vigente durante la primera mitad del siglo XX, ¿no? Se considera como el primer movimiento literario que se da en este país y también en todo, no solamente en este país de Colombia, sino en todo Latinoamérica. Los inicios del modernismo se ubican a finales del siglo XIX, como ya lo dije, en la segunda mitad a finales del siglo XIX, ¿no? Y se constituye como una primera búsqueda de un estilo hispanoamericano propio. Para Colombia, esta corriente literaria constituye, digamos, lo que puede pensarse como una independencia estética y artística de la influencia
española y europea en general, ¿no? Todavía, incluso en las literaturas que ya hemos visto antes, como lo es en la literatura romántica, se intenta buscar esa independización de los pueblos occidentales, en este caso del español, pero todavía se ve muy ligado, ¿no? Se ven choques, enfrentamientos. En la época romántica, es decir, en el 1800 hasta 1900 o a finales de 1900, las guerras de independencia son muy fuertes, entonces los choques culturales se dan y todavía no se logra como tal que esa literatura romántica sea como tal una especie de identidad con respecto a los pueblos occidentales. Por eso es que se dice que es la literatura modernista, digamos, esa primera búsqueda de un estilo latinoamericano propio. ¿Sí? Es decir, una especie de corriente independiente, una especie de corriente literaria con una independencia estética y artística. ¿Sí? Una de las principales motivaciones del modernismo es justamente la aristocracia, bien sea como una especie de realidad donde se busca la evasión, o bien como una especie de realidad que trate de buscar una imitación, ¿no? El lujo y la burguesía son determinantes en el desarrollo de la corriente modernista latinoamericana. Bien, en las características latinoamericano, del movimiento latinoamericano modernista colombiano, está en la evasión de la realidad. La literatura modernista se desarrolla sobre todo en una época de conflictos e inequidades sociales. Por lo tanto, pues lo que se busca es precisamente esa independencia, ¿no? Sus autores tienen, digamos, como principio la evasión de las realidades que afectan la época a través de la construcción de historias en otros tiempos y en otros lugares. Sí, esta búsqueda es la que lleva a los modernistas a escribir sobre el pasado, a regresar a sus ancestros y a tiempos anteriores. Y también, por otra parte, los modernistas abordan la creación de mundos posibles e incluso mágicos y sobrenaturales. Esto se puede ver sobre todo, al menos en Colombia, en el poeta Eduardo Castillo, ¿no? Tiene un poema que se llama El Hermafrodita. Un verso del Hermafrodita, perdón, una estrofa del Hermafrodita que se compone de 4 versos, dice así: monstruo exquisito y sobrehumano, de sangre azul y gracia insigne, nació en los cielos superiores de los arquetipos sutiles. Acá se puede ver, como ya lo dije, ese juego creacionista de mundos posibles, mágicos y sobrenaturales, ¿no? Y ese estilo también de mantener la métrica, ¿no? Aquí podemos ver que se intenta insigne, rimar con sutiles. Es un juego de palabras, ¿no? Un juego de palabras y una búsqueda por una independencia estética. Otra de las características es la intimidad. Esto en el plano colombiano, ¿no? La intimidad. Los modernistas colombianos usaban la literatura como un medio de evasión de la realidad política también de la época, ¿no? Otra forma de lograrlo era a través de las temáticas relacionadas, por ejemplo, con la intimidad, que sobre todo quitaban la atención de los problemas sociales y los ponían, digamos, en asuntos más personales del ser humano. El romanticismo y también el erotismo toman gran importancia dentro de esta corriente literaria. De hecho, la mujer en la literatura modernista colombiana aparece, digamos que divinizada, ¿sí? Y se presenta dentro de romances complejos e imposibles. Esta tendencia
puede observarse sobre todo en José Asunción Silva, que tiene un poema que se llama Nocturno y unos versos que dicen así: Dime quedo en secreto al oído muy paso, con esa voz que tiene suavidades de raso. Si entrevieras en sueños a aquel con quien tú sueñas, tras las horas de baile rápidas y risueñas. Ahí se puede ver todo ese juego también con la mujer, como una especie de divinización, una especie de presentarla en un complejo de imposibilidad romántica, ¿no? Entonces, esto también viene siendo, digamos, hay algunos que consideran al modernismo como una contraposición al romanticismo y hay otros que lo consideran como una continuación. En todo caso, son movimientos que hay que estudiarlos y que es muy interesante leerlos, ¿no? Y que tienen características muy interesantes, ¿no? Y muy distintas. Otra característica es el preciosismo. El preciosismo es muy, digamos que es muy influenciado sobre todo por la evasión, ¿no? Y también por el juego de las clases sociales, en este caso la burguesía y el lujo, ¿no? En el preciosismo se busca un estilo, pues como su misma palabra lo dice, preciosista, ¿no? Que busca de alguna manera la perfección formal, ¿sí? Y el refinamiento, sobre todo a la hora de escoger las palabras. Eh, digamos que el preciosismo lo que intenta es buscar decir las cosas de la manera más eh, correctamente posible, ¿sí? De la manera más precisa, más concisa. ¿Qué es lo que se quiere decir cuando yo digo esta flor es hermosa? ¿Por qué hermosa y por qué no bonita? ¿O por qué no preciosa? ¿Sí? ¿Por qué hermosa? Entonces pensar eh, ese adjetivo con respecto a ese sustantivo que es la rosa. Eso es a lo que se le llama el preciosismo, ¿no? Y también la imagen digamos que esta característica es muy poseída sobre todo por la intelectualidad de la época, ¿no? Que lograban utilizar las palabras que pueden llamarse raras, pues para darle prestigio a los versos. Entonces, por eso cuando leemos poemas modernistas, eh, del siglo XIX y principios del siglo XX, uno ve que en ellos hay un montón de palabras raras y uno dice, bueno, ¿qué querrá decir este poeta con esta palabra rara, ¿no? Y es que esto viene precisamente de esta característica del preciosismo, en la que los poetas que se consideraban de una exclusividad intelectual superior utilizaban estas palabras que consideraban perfectas a la hora de nombrar las cosas para que su poesía fuera exclusiva. Esta tendencia preciosista puede observarse sobre todo en los poemas de Guillermo Valencia Castillo. Un poema de él que se llama Pigmalión dice así: En líbico marfil tallas tu sueño de amor, la ninfa de tu ser exalta, y entre labios de olímpico diseño, flores de perla tu buril esmalta. Hay uno de palabras extrañas, o podría decir palabras que no se utilizan mucho, por ejemplo, buril, esmalta, líbico, ¿sí? Que no es que sea incorrecto, pero a la hora de escogerlas para decir eso había otras más sencillas, pero este dilema del preciosismo llevó a que, por ejemplo, Guillermo Valencia Castillo dijera esto de esta manera, ¿no? En líbico marfil, entonces uno dice líbico, ¿qué es líbico? Vendrá de líbido, vendrá de exaltado, de excitación. Aquí es donde entonces entra lo que ya sería una interpretación del poema, ¿no? Que habrán muchas.
Bien, los autores principales del modernismo eh, colombiano son José Asunción Silva. José Asunción Silva nace en Bogotá en el año 1865 y muere en 1896 a los 31 años de edad. A pesar de su corta vida y de que muchos de sus manuscritos se perdieran en un naufragio, la obra de José Asunción Silva goza de gran vida y de reconocimiento. De hecho, a la obra de José Asunción Silva se le considera una de las obras más emblemáticas del modernismo colombiano. José Asunción fue un autodidacta y sin embargo también un lector ávido, un conocedor de la literatura de su época, ¿no? Estas características sobre todo le permitieron conocer y experimentar y adaptar las estructuras y las métricas tradicionales, adaptándolas y convirtiéndolas en una especie de innovación para la época, para el país y para el movimiento modernista. Otro autor representativo es Guillermo Valencia Castillo, del que ya hablé. Él nació en Popayán en el año 1873 y murió en 1943. Él destaca sobre todo es por su obra poética, pero también hay que decir que Guillermo Valencia Castillo tiene una gran participación también en la política. Fue un diputado, un diplomático. E inclusive Guillermo Valencia Castillo llegó a ser un candidato presidencial de Colombia. Era un hombre rico, ¿no? De origen burgués. Estudió en el Colegio de La Salle e ingresó a la política desde muy joven, ¿no? Siendo elegido como diputado a los 23 años de edad. Otro poeta importante es Eduardo Castillo, quien nace en 1889 en Zipaquirá y muere en 1938. Este fue un poeta, periodista, cuentista, traductor. Eh, digamos que incluso tradujo grandes obras, ¿no? De hecho, tradujo a Edgar Allan Poe, a Charles Baudelaire, a Paul Merli-Berlani, ¿sí? Eh, y estos autores que él llegó a traducir también le dieron o tuvieron en él muchísima influencia. Otro poeta representativo es Baldomero Sanín. Este es un antioqueño. Nació en 1961 en Río Negro y murió en 1950. Nació en 1861 y murió en 1957, ¿sí? Y es considerado como uno de los principales críticos de la literatura de la historia de Colombia. Muy bien. Bien, yo creo que hasta acá podemos dejar. Bien, hasta acá podemos dejar en esta parte de la literatura modernista hispanoamericana. Me enfoqué sobre todo en Colombia porque creo que es lo que más nos interesa y pues claramente hablé en un principio del cubano José Martí por considerarlo el fundador y padre de la literatura modernista y de Rubén Darío por considerarlo el autor que más la desarrolla, es decir, Cuba, Nicaragua y Colombia. Me es imposible desarrollar a más profundidad esto en los demás países, pero con lo que he dicho yo creo que ya quedan las bases para una investigación y una indagación más particular para los y las estudiantes que así lo prefieran o quienes requieran bibliografía secundaria
pueden pedírmela o hablar de eso ya de manera más particular, pero también por la extensión del video y eso, creo que no es pertinente seguir ahondando en esto, pero creo que con lo que se ha dicho queda más que comprendido de qué se trató el movimiento modernista hispanoamericano y en qué cabezas reside, digamos, sus principales características o qué nombres son los más importantes, ¿no? Si se va a hablar de literatura modernista, hay que hablar de José Martí, hay que hablar de Rubén Darío, hay que hablar de José Asunción Silva y los otros autores que dije, que son colombianos, si bien son importantes, eh, digamos que están ahí simplemente como referencias y también como para comprender que el movimiento romántico, que el movimiento modernista hispanoamericano tiene un pleno desarrollo en Colombia durante la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Bien, hasta acá voy a dejar. En el siguiente video me voy a enfocar en la literatura latinoamericana eh, contemporánea. Ahí sí vamos a abarcar ya grandes escenas, vamos a trabajar la continuación de lo que se llamó el modernismo. Hay quienes dicen que el modernismo se continúa, ¿sí? Y que se puede hablar de digamos, de un modernismo extendido. Vamos a ver de qué se trata eso, vamos a tratar las principales etapas las principales etapas de la literatura contemporánea y con ello terminaríamos el tema de los principales autores y movimientos de la literatura latinoamericana. Muy bien, eso es todo, muchas gracias, nos vemos. Que estén muy bien, recuerden visitar el blog y escribirme ante cualquier duda o inquietud.